Fue Francisco I quien convenció a Leonardo para que fuera a reunirse con él en Francia después de su extraordinaria victoria de Marignan. Leonardo se hizo acompañar por Salai y Mezzi, su discípulo favorito, y partió llevando en sus bolsas de cuero los cuadros de la Gioconda, Santa Ana y el San Juan que iba a terminar en el Clos Lucé. Cuentan que a su paso por los Alpes quedó muy impresionado por el Mont Blanc. En la primavera de 1516 llegó al Clos Lucé. Francisco I lo recibió y le dijo: «Leonardo, aquí en el Clos Lucé eres libre para soñar, para pensar, para trabajar. Aquí tienes tu pensión de 700 escudos». Luis XI, duro con los grandes pero llano con los humildes, bajó un día a las cocinas de su castillo real de Plessis-les-Tours, donde se afanaba un enjambre de cocineros. El monarca, vestido de forma sencilla, como era su costumbre, se fijó en un pinche de aire despierto y le preguntó quién era y cuánto ganaba. El marmitón no reconoció al rey en aquel personaje tocado con un sombrero deshilachado y vestido discretamente. Respondió que se llamaba Etienne y que ganaba lo mismo que el rey. «¿Cuánto gana, pues, el rey?», preguntó Luis XI. «Para sus gastos», respondió Etienne, «como yo para los míos». Esta respuesta agradó al rey, que lo nombró sucesivamente mayordomo de palacio, guarda de los bosques de Amboise y de Montrichard, administrador del patrimonio, y finalmente lo convirtió en uno de sus consejeros. El antiguo pinche, ennoblecido, decidió adquirir una mansión acorde a la importancia de su cargo y compró el Clos Lucé, con sus jardines, sus viñas y sus bodegas. Hay interpretaciones para todos los gustos sobre las razones que llevaron a Leonardo a aceptar la invitación de Francisco I. Puede pensarse en la competencia, en la rivalidad que existía con Miguel Ángel. También decían de él en Roma que comenzaba muchas cosas y no acababa ninguna. Por último, Francisco I era un gran personaje. En cierto modo, para la mentalidad de la época, era casi un emperador. La idea de acompañar a Francisco I, de estar junto a él, de ser al mismo tiempo su pensador, su filósofo, su arquitecto, era algo que podía seducir a Leonardo. Había nacido el 15 de abril de 1452, fruto de los amores de Ser Piero da Vinci, futuro notario, y de una campesina llamada Catarina, en Vinci, una ciudad de la Toscana cercana a Amoli, en las laderas del Monte Albano, en la orilla derecha del Arno. A los 5 años lo acogió la joven esposa de Ser Piero, que le hizo de madre. Vivió sus primeros años en plena naturaleza, entre los pequeños valles y las colinas de la campiña toscana. Su familia se estableció en Florencia en 1469. Leonardo da Vinci fue una de las inteligencias más completas que jamás hayan existido. Había asombrado a sus contemporáneos por la inmensidad de sus recursos intelectuales y los había seducido con su gracia. Antes que Miguel Ángel o Rafael, él ya había fijado el lenguaje de la pintura. Antes que Bacon, había abordado la ciencia experimental. Había sentado las bases de la geología, la óptica y la mecánica general. Había asociado la caída de los cuerpos con la rotación de la Tierra y con ello había intuido la gravitación. Había fundado la hidráulica antes que Castelli y la balística antes que los militares. Fue el primero que practicó el dibujo anatómico. Por último, como pinturas terminadas dejó pocas,
Pero estas bastan para darle gloria, pues situaron a su autor entre los 3 o 4 más grandes del mundo, y se distinguen por su genial e incomparable originalidad. Su pensamiento nos da una idea de cómo Leonardo concebía la naturaleza y la vida, la ciencia y la filosofía en general. Veremos una vez más que no se trata solo de un pintor, sino de un genio inmenso. Me gusta mucho este lugar, porque evoca las últimas líneas fechadas escritas por Leonardo. Una tarde de 1518, Maturina, su sirvienta, lo llamó desde la cocina y el maestro interrumpió su manuscrito en medio de una página de geometría y escribió: "La sopa se está enfriando", etc. La verdad tiene tal excelencia que, alabando las cosas pequeñas, las ennoblece. El papel de Leonardo en el Renacimiento es muy complejo. Por una parte, hay que pensar que el Renacimiento está definido por una generación de hombres, los humanistas. Estos tendían a considerarse predestinados a disipar las tinieblas de la Edad Media. Esta generación estaba tratando de volver a abrir los sepulcros de la antigüedad. Por su parte, Leonardo participó en este movimiento en la medida que leía tanto a Ovidio como a Plinio, y también a Euclides, pero tenía que recurrir a traducciones, pues no sabía latín, y estuvo siempre luchando contra los humanistas que frecuentaban la corte de Ludovico el Moro y de los sucesivos patronos que tuvo. Sabemos que a lo largo de su vida, Leonardo manejó y estudió unos 200 libros, una cantidad considerable para un hombre de su origen. Y lo más paradójico es que, a pesar de todo, Leonardo nunca imprimió un solo libro suyo. No me desprecies tanto. No soy pobre. Pobre es aquel que desea muchas cosas. Dicen que las relaciones entre Francisco I y Leonardo eran de gran amistad, casi paternales. Francisco I lo llamaba padre y lo visitaba casi cada día. Acudía desde el castillo de Amboise al Clos Lucé, tomando a veces, según la tradición, el famoso subterráneo que iba del castillo al Clos. Al rey le gustaba conversar con el genio, con la extraordinaria inteligencia que representaba Leonardo. Para el monarca, en el fondo, Leonardo era como su consejero, su arquitecto, su urbanista, su paisajista. También se había encontrado allí con una colonia de artistas italianos que había acudido al castillo de Amboise. Francisco I esperaba de él que fuera el hombre que le acompañase en una serie de proyectos. Reprende al amigo en secreto y alábalo en público. François Ier lui commande de nombreux travaux et
Francisco I le hizo muchísimos encargos. Puede decirse que Leonardo fue un gran organizador de fiestas. Realizó para el rey 2 fiestas magníficas, de una de las cuales se dijo que había tanta luz como si fuera de día, con un tapiz en el techo que reproducía el conjunto de la galaxia con 400 candelabros que hacían pensar a los asistentes que la noche había sido desterrada. Y hubo también una fiesta impresionante para la que creó una especie de león mecánico que se acercó a la corte. Cuando Francisco I desenvainó la espada, el león, dirigiéndose hacia las aterradas damas de la corte, abrió las fauces y escupió flores de lis. Imaginemos pues a un Leonardo escenógrafo, un Leonardo organizador de festejos, pero para el rey era mucho más que esto. Era su arquitecto y su urbanista, y en este sentido fue el responsable de la desecación de una parte de los pantanos de Sologne, e imaginó un castillo modélico en Romorantin, con puertas que se abrían solas, canales de agua y sistemas de aire acondicionado. Un proyecto a la altura de los sueños de Francisco I. Parece ser que construyó una especie de casas desmontables que debían seguir a la corte en los continuos desplazamientos del monarca. No prever ya es gemir. Por otra parte, Leonardo es un hombre de taller, es decir, alguien que tiene competencias e intereses absolutamente universales, como sucedía en aquella época en los talleres florentinos. Eso significa que se podía ser al mismo tiempo pintor, anatomista o soldador, escultor u orfebre. Así pues, Leonardo tenía una curiosidad insaciable, como sucedía probablemente con muchos personajes del Renacimiento. Pero esta sed de conocimientos tenía un objetivo: construir, poner orden. Esta es una de las grandes ideas de Leonardo. El saber debía ser enciclopédico. Se trataba, pues, de poner por escrito todo el conocimiento del mundo. Pero al mismo tiempo había que sistematizar ese conocimiento. Lo curioso es que esta voluntad de catalogación aparece en una época de notable desorden. La vida de Leonardo transcurrió en el peor periodo de las guerras de Italia, en un momento en que la revolución militar vino a turbar el sosiego de las ciudades italianas. Leonardo se vio en medio de la tormenta de aquellas guerras, en medio de ellas,
pero también actor activo de las mismas, porque igual lo vemos catalogar los diferentes tipos de armas que encontraba en los textos de la antigüedad, como lo encontramos dedicado a construir máquinas de guerra, cañones e interesarse por la balística. Hoy día sabemos que esta era una de sus actividades más importantes. En 1482, Leonardo tenía 30 años y consideró que su época de aprendizaje ya había acabado. Como pintor, estaba a la altura de los más grandes. Como ingeniero, podía sorprender a los más expertos en el arte de la guerra. Ha pensado en todo. Ha pensado en todo. El niño Leonardo da Vinci es un cerebrito. Aquí tenemos una carta importantísima que Leonardo le escribió a Ludovico el Moro en 1482. Ilustrísimo señor, quisiera revelar a su excelencia algunos secretos que solo yo poseo. Tengo un sistema para construir puentes, unos muy ligeros, fáciles de transportar, para perseguir al enemigo, y otros más pesados, que resisten el fuego y los asaltos. ¿Cómo se acciona un puente? Esto que ves se llama cabestrante. ¿Ves las ruedas negras allí? Pues bien, tienen sistemas de cuerdas y poleas que vienen de este cabestrante hasta aquí. Hazlo girar. Venga, hazlo girar. Sigue esto, tira de las cuerdas. Hay ruedas que giran aquí. Dejan pasar los barcos. Giras en sentido inverso y el puente vuelve a su posición inicial. ¿Y ahora qué haces pasar sobre el puente? Coches. ¿Coches? ¿Había coches en aquella época? Carros, soldados, mercancías. Sé hacer escaleras y otros artefactos de asalto. Puedo minar cualquier fortaleza. Hacer un cañón fácil de transportar que lance materiales inflamables y aterrorice con el humo. Puedo construir carros cubiertos e indestructibles erizados de cañones que, haciendo fuego entre las filas del enemigo, destrozarán el ejército más poderoso. En una época en la que se hacía la guerra a caballo, con lanzas o tirando con arco, él estaba pensando con 4 siglos de adelanto en un carro de combate. ¿Y cómo os parece que funcionaba este carro? Con ruedas, con engranajes. Hay que girar la manivela. Leonardo escribió: aquel que pueda llevar el fuego entre las filas del enemigo, protegiéndose del fuego adverso, tendrá la guerra ganada. En una época en que se hacía la guerra a caballo, él ya había previsto que un día iba a ser necesario protegerse de la fuerza del cañón e imaginó un artefacto fortificado sobre ruedas con toda una hilera de cañones. Pero, ¿cómo hizo para mover el carro de combate? Pues ya ves, está muy claro. Falta la fuente de energía. En la época de Leonardo, la única fuente de energía disponible era la fuerza muscular del hombre y la del caballo, porque no había motores. Es cierto que esta máquina no podía funcionar en aquella época porque faltaba la potencia del motor. Si hablamos de batallas navales, he concebido barcos tanto de ataque como de defensa. Resisten el fuego más nutrido, la pólvora y los gases. Por último, en tiempos de paz, nadie va a superarme en arquitectura. Sé construir monumentos privados o públicos y llevar el agua de un lugar a otro. Puedo hacer esculturas en bronce y en terracota, y en pintura sé hacerlo tan bien como cualquiera, sea quien sea. Y si alguna de las cosas aquí enumeradas os parece imposible o impracticable,
os ofrezco humildemente que me permitáis hacer una demostración en vuestro parque. Aquel que ama recibe su impulso del ser amado, como el sentido de la sensibilidad. Juntos se unen y no forman más que un único objeto. Leonardo fue también una persona que, durante toda su vida, y esta es también una característica del Renacimiento, una pasión de esta época, estuvo obsesionado por la cuestión del movimiento. Para él todo era movimiento. Este era algo constitutivo del mundo, también en el campo de la geología, como se puede ver en algunos de sus manuscritos. Para él la geología no era más que movimiento, como también la mecánica, que era una cuestión de movimiento. Lo que le interesaba de una máquina eran las fuerzas, por las que sentía una pasión prácticamente metafísica. Las fuerzas que se crean en el interior de un resorte le resultaban un motivo de profunda meditación. Ahora os voy a explicar una cosa. Sobre el tema del cambio de marchas, existe este estudio que Leonardo realizó hace más de 4 siglos, cuando anticipó el mecanismo del cambio de marchas. Ahora probad esto. Inspiras fuerte y soplas. Inspiras y soplas. ¿Qué ha pasado? La barra se mueve. Cuanto más fuerte sopla el viento, más se levanta la barra. ¿Qué te parece este anemómetro? ¿Para qué sirve esta máquina? ¿Todo el mundo lo sabe? ¿Para medir la velocidad del viento? ¿Para saber si el viento es suficientemente fuerte? ¿Para medir la fuerza del viento? Para medir la fuerza del viento. Anemómetro viene de la palabra griega anemos, que significa soplo. Entre las impresiones más lejanas de mi infancia, recuerdo el tiempo en que, estando en la cuna, vino un ave rapaz y me abrió varias veces la boca con la cola, y en varias ocasiones me golpeó en los labios. Cuando el ave tiene mucha envergadura y la cola pequeña, si quiere elevarse, alzará vigorosamente las alas y, virando, recibirá el viento bajo sus alas. El viento la impulsará hacia arriba a toda velocidad. Si un hombre tiene una tienda de campaña de unas 12 brazas de longitud por 12 de profundidad, en la que hayan sido tapadas todas las aberturas, podrá arrojarse desde cualquier altura sin sufrir daño alguno. La tela amortiguará su caída. Cómo me hubiera gustado estar en Fiesole cuando mi maestro hacía sus ensayos de vuelo desde el Monte del Cisne. Ahora ya no cree en ello, pero yo estoy convencido de que tenía razón. El hombre puede volar. He visto dibujos de las máquinas que construyó y de estudios mecánicos sobre la reproducción del batir de alas de los murciélagos. A veces intento animarlo para que reemprenda sus experimentos aquí en Amboise, pero no le interesa. Las burlas de los florentinos han apagado su ilusión. No obstante, cuando duerme, el sueño de las aves se le aparece. Yo mismo lo he oído farfullar a propósito de ello. La fuerza muscular del hombre es proporcionalmente inferior a la del cuervo. Lo único que puedo hacer es inventar artilugios mecánicos para compensar la debilidad humana. Un día, mi gran pájaro emprenderá el vuelo y llenará de gloria todos los escritos, gloria eterna al lugar donde haya nacido.
Encontramos esta pasión por el movimiento tanto en la anatomía como en la botánica. Leonardo siempre lo buscaba. Incluso en su trabajo de artista, lo que intentaba era precisamente eso: captar el movimiento, que es la esencia del mundo. El Señor, luz de todas las cosas, ha tenido a bien iluminarme para que trate dignamente la luz. Cuando dibujaba cualquier cosa, Leonardo comenzaba haciendo vibrar los contornos y después difuminaba estos mismos contornos. Se trata del famoso sfumato. Por último realizaba la forma perfecta, pero esta forma perfecta debía incluir la sensación de movimiento. El sfumato es una técnica creada por Leonardo da Vinci para dar esta impresión de sombra y de luz. Así hace un fundido en el fondo de los lienzos para darle a los rostros exactamente la luz de los retratos, en los que suele haber solamente fundidos azulados y algunas veces marrón verdosos, lo que se llama pintura difuminada o sfumato. El intermediario, colocado entre el ojo y el objeto percibido, transforma este objeto confiriéndole su propio color. Así, la tonalidad azulada de la atmósfera hace azules las montañas lejanas. Si quieres que algo parezca estar 100 veces más lejos, píntalo 5 veces más azul. La parte de la atmósfera más cercana al suelo blanco es más densa que el resto. Y cuanto más alta, más transparente y ligera se va volviendo. Aprendo mucho con mi maestro. Antes que él, nadie se había dado cuenta de que la perspectiva es solo una pura cuestión de geometría y que la luz y el color participan de nuestra visión de las cosas lejanas. La textura del aire tiene un papel evidente en nuestra percepción de los objetos lejanos. Por eso, para pintar los paisajes de la Virgen de las Rocas, puse un velo de bruma sobre las montañas. Así pues, pintor, cuando representes montañas, cuida de que en las colinas las bases sean siempre más pálidas que las cimas. Cuanto más tengas que acentuar la lejanía, más pálidas las tienes que pintar. A medida que se vayan elevando, irán revelando sus auténticas formas, sus auténticos colores. También me enseña a dibujar el cuerpo humano, a pensar en la disposición de las extremidades, a fijar en mi mente la forma de las caras, a reflejar en ellas los sentimientos y el movimiento. Sobre todo me revela los secretos de la sombra, de la luz. Le estaré agradecido por ello hasta el día de mi muerte. Yo no era más que un joven aristócrata y él me enseñó la grandeza de ser artista. Mira la luz y admira su belleza. Cierra los ojos y observa. Lo que has visto antes ya no está. Lo que verás después no existe todavía. Y aquí estás dibujando los dibujos grotescos de Leonardo da Vinci. ¿Qué representa para ti este dibujo? Una caricatura. ¿Y este trazo que es específico, que acabas de hacer directamente en sanguina, qué representa para ti? ¿Es difícil? ¿Te cuesta meterte en la piel del pintor? Sí, estoy encantado de trabajar aquí en su taller y en su parque. ¿Estás contento de trabajar en el Clos Lucé? ¿Por qué? Porque él trabajó aquí hace tiempo y porque fue un gran artista, muy importante. Y si yo trabajo aquí dentro, tal vez él haya dejado señales para marcar su historia. Pídele consejo a quien se corrija a sí mismo.
La generosidad que mi maestro me manifiesta es la de un padre hacia su hijo, pero lo que más me interesa son los consejos que me prodiga. Si quieres retener fácilmente en tu mente la expresión de un rostro, apréndete de memoria los diferentes tipos de cabezas, de ojos, de nariz, de boca, de barbilla, de garganta y de hombro. Toma ejemplos de narices. Hay 10 tipos: recta, bulbosa, cóncava, prominente, aquilina, regular, apretada, redonda, afilada. Estas divisiones también valen para los perfiles. Vistas de perfil, las narices son de 12 tipos. Me enseña a representar objetos lejanos, escenas oscuras, la incidencia de las sombras sobre los rostros. Me confía los secretos que me han de permitir pintar a alguien que habla, reflejar con mi pincel sentimientos como la cólera o el miedo y realizar tanto una escena de batalla como una religiosa. Procedo mediante capas de pintura muy diluidas, casi transparentes. Las voy superponiendo. Intento recrear un juego sutil entre los personajes y los paisajes que los rodean con un halo irreal, como si la naturaleza también dijera algo sobre los individuos. Por ejemplo, en mi Mona Lisa, el sistema de circulación del agua en segundo plano y sus consecuencias geológicas sobre el paisaje están asociadas a las ondas del pelo y a los pliegues de la ropa. Me gustan los cuadros de mujeres. Tienen un aire tan inocente. Me encanta el trazo. ¿Te gusta especialmente el trazo de Leonardo? Sí. ¿Y no hay más cosas que te gusten? Por ejemplo, los sfumati, los estudios de ropajes que tanto te gusta hacer. Sí, me gustan mucho los estudios de ropajes y los rostros. ¿Puedes hablarme de los estudios de ropajes de Leonardo da Vinci? ¿Cómo hacía Leonardo para representar estos ropajes? Primero ponía el cuerpo de una mujer desnuda y después le ponía el paño encima. ¿Y no recuerdas lo que te dije? No. La mojaba para que tuviera más relieve, y no era necesariamente una mujer desnuda. Podía tratarse de un maniquí de cartón mojado sobre el que colocaba la ropa por encima para darle forma, ¿recuerdas? Sí. Y efectivamente siempre comenzaba haciendo un boceto del cuerpo y después ponía la ropa encima. Aquí hago una nota para mostrar la diferencia entre el hombre y el caballo, y lo mismo con los otros animales. Comienzo por los huesos y sigo con todos los músculos que salen de los huesos, sin los tendones y que llegan a ellos. Sigo con los músculos que salen de los huesos con sus tendones y llegan hasta ellos. Por último, los que solo tienen tendón en un extremo. Hasta donde me alcanza la memoria, al maestro Leonardo siempre le gustaron los animales. En el Clos Lucé tenemos gatos, como en mi casa de Italia, y nuestra hermosa cuadra con algunos pura sangre nos permite mantener el rango que corresponde a mi condición. En mis clases de anatomía siempre me hacía ver las analogías entre el hombre y los animales. Me mostraba las semejanzas entre la médula de una rana y la nuestra, o las diferencias entre el esqueleto de las patas de un caballo y el nuestro. Insistía incluso en el hecho de que la sensibilidad humana estaba entre las más toscas. Si estos despojos externos del hombre te parecen maravillosamente trabajados, piensa que no son nada comparados con el alma que han labrado. En realidad, da igual de qué hombre se trate. Siempre hay algo divino incorporado en él. Bueno, yo diría que el hombre es el centro del mundo. Este es el credo último de Leonardo, la creencia última del Renacimiento, que es el credo humanista de Pico de la Mirandola, que escribió en aquella época, y del hombre, de Vitruvio, dibujado por Leonardo da Vinci. Se trata de un símbolo de aquella idea de que el hombre es la medida de todas las cosas. Pero no solo es esto, sino que el hombre escapa a la creación, que es al mismo tiempo el producto de la creación divina y alguien dotado de una libertad que le permite escapar a las leyes y elevarse finalmente hasta Dios.
El caso de Leonardo invita a recordar que entre los grandes genios existen dos tipos de inteligencia: la que, antes que nada, practica la concentración y aquella cuyo objetivo es, sobre todo, la extensión. Estas dos tendencias no son incompatibles, puesto que de nada serviría extenderse si uno no se fuera concentrando en cada punto, y la concentración se quedaría en pura obsesión si no sirviera para mirar más allá. Es cierto que él era antes que nada artista, era pintor, escultor, arquitecto, músico, poeta. Pero también fue un sabio de primera fila, un teórico genial, un inventor, un filósofo. Sus contemporáneos estaban estupefactos por la extensión de sus capacidades y algunos decían: lástima que deje la ciencia de lado por culpa de la pintura. La interdisciplinaridad de Leonardo es una característica de su tiempo, pero tiene algo muy actual. Al entrar en este siglo XXI, estamos saliendo de una visión que nos ha dominado en los últimos 50 años, la de la superespecialización. En la actualidad, tanto en las universidades como en las empresas, se está buscando a personas marcadas por una cierta interdisciplinaridad. Se buscan perfiles que tengan algo de sensibilidad artística, que no rehúyan el compromiso, con dotes de liderazgo y que tengan, claro está, capacidades intelectuales y de concepción. Pero la necesidad del humanismo, de ser un generalista, también es algo que se va confirmando cada vez más. Se ve crecer el interés por la formación de carácter literario. En cierto modo, el personaje de Leonardo tiene algo muy actual. Puede ser considerado como un modelo para este siglo que comienza, en el sentido de que necesitamos a un Leonardo para mirar más allá. Necesitamos un espíritu generalista marcado por una visión humanística de la existencia, que asocie las capacidades artísticas a los logros deportivos, las capacidades de aprendizaje a las de conceptualización intelectual. En el fondo, aquel hombre completo que fue Leonardo en el Renacimiento tiene un perfil que parece volver a estar de moda en la actualidad, frente a la complejidad del mundo, frente a la resistencia que hay que ejercer para superar los desafíos de la administración de empresas y de las situaciones políticas. Al final, Leonardo nos aporta a todos una personalidad contemporánea muy moderna. Hay que contemplar, hay que pensar. Quien piensa poco, se equivoca mucho. La hoja siempre está girada con el envés hacia el cielo para recibir mejor por toda su superficie el rocío que cae del aire en su lento movimiento. Estas hojas, dispuestas sobre un arbusto de modo que se tapen lo menos posible, se alternan una encima de la otra, como la hiedra que cubre las paredes. Desde su infancia en los olivares de su pueblo natal, mi maestro nunca dejó de observar la naturaleza. Admiro su curiosidad y perspicacia. La alternancia de las hojas en la rama tiene dos propósitos. El primero es distribuir el espacio para que el aire y el sol puedan pasar entre ellas. El segundo, permitir que las gotas que caen de la primera hoja lleguen a la cuarta o a la sexta. Gracias a nuestros paseos por Turena, he aprendido a calcular la edad de los árboles a partir de los anillos de crecimiento. También sé utilizar unos parásitos de la encina para el color negro de mis pinturas, y gracias a las sencillas reglas que él ha enunciado sobre la distribución de las hojas en las ramas, me hago una idea de la naturaleza. Con esta anatomía botánica, la pintura se hace filosofía. Yo formulo una teoría sobre el crecimiento de las plantas que atribuyo a la tierra, al sol, pero también al rocío y a la lluvia. Observo de cerca las raíces, las ramas y la corteza de los árboles. Estudio el movimiento de la savia. Busco, de hecho, el principio de la vida, lo que llamo el alma vegetativa.
Le apasionaron todos los aspectos de la vida, hasta tal punto que hubiera querido interpretar todos los papeles, gozar de todas las alegrías, experimentar todas las grandezas. Es cierto que Leonardo no habría llegado a ser el pintor que fue de no haber tenido sus conocimientos de ingeniería, matemáticas e incluso filosofía. En justa reciprocidad, su destreza en el dibujo le prestó inmensos servicios, porque pudo dejar en sus manuscritos la representación realista de todas las disciplinas que abordó. Seguro que Leonardo estaría muy a gusto en el siglo XXI, con las herramientas modernas. No cabe duda de que daría el perfil del hombre actual, por su capacidad de observación, por su humildad frente al esplendor de la naturaleza y evidentemente también por su capacidad artística y su talento creativo. Leonardo tenía una de las inteligencias más complejas que ha conocido nuestra civilización y no admite comparaciones, pero seguro que quedaría fascinado por algunas tecnologías actuales. Nos podemos imaginar a Leonardo hechizado por el cine y por sus técnicas de luz y de montaje. Lo podemos imaginar también fascinado por la investigación científica y los progresos que ésta ha propiciado, sobre todo en el campo de la medicina. Primero sigue los músculos motores del hueso llamado húmero. Después, haz lo mismo con los músculos motores del brazo, que aquel levanta y pliega. Muestra después los músculos que nacen en este húmero y solo sirven para darle giro al brazo al mismo tiempo que a la mano. Así suele prodigarme mi maestro sus consejos cuando diseccionamos juntos el cuerpo de algún desgraciado ahorcado o de algún paciente recién fallecido en el hospital. Mi padre espiritual es extraordinariamente hábil con el escarpelo en la mano. Hay que decir que ha estudiado más de 30 cadáveres. Siempre me recomienda que acompañe mis dibujos con descripciones por escrito para que no se me escape nada de mis observaciones. Como él, pienso que tenemos mucho que aprender de la comparación de la anatomía humana y la animal. El mundo está lleno de analogías a las que hay que prestar atención. Un día bien aprovechado proporciona un sueño reparador. Una vida bien aprovechada proporciona una muerte tranquila. Cuando por los avatares de la vida uno se encuentra al frente de una mansión como la casa de Leonardo da Vinci, surge la cuestión de saber quién es en cierto modo prisionero de quién. Yo diría que esencialmente me ha sido confiada una misión. La casa de Leonardo da Vinci es una casa que lleva por sí misma el mensaje de una de las inteligencias más completas de este mundo, que asombró a sus coetáneos por la inmensidad de sus recursos intelectuales y que los fascinó por su gracia. Y yo diría que mi primera misión consiste en hacer compartir esta tremenda riqueza intelectual. Así pues, hay un trabajo de propietario. Claro, es un trabajo de conservación, de restauración. Esta comenzó hace 30 años y todavía dura para recrear en Clos-Lucé el marco en que se movió Leonardo. Al mismo tiempo, es un trabajo de depositario. Sobre todo esto, no somos más que depositarios de un mensaje cultural contenido en la personalidad de Leonardo. Y yo diría que lo más apasionante de este trabajo es hacer que lo comparta todo tipo de público. Y queda claro que esto rebasa las paredes de esta casa. Para participar, modestamente, pero con la contribución de todo tipo de conocimientos, de competencias, para participar, digo, en dar a conocer, en cierto modo, esta personalidad. Así pues, ¿quién es prisionero de quién? Yo diría que esta casa ha sido propiedad de la familia real, después de la familia de Francia. Nuestra familia se ocupa de ella desde hace 2 siglos. Y esto nos dicta lo que debemos hacer, simplemente ponernos al servicio de lo que el mensaje de Leonardo
por su interdisciplinariedad y su riqueza, puede aportar al ciudadano actual. Tú, Dios mío, vendes todos los bienes a los hombres al precio del esfuerzo. Si tuviera que resumir una personalidad como la de Leonardo, diría que para mí se resume en 3 frases que son suyas, 3 pensamientos que son suyos. En el primero, Leonardo nos dice, no estimar la vida, toda la vida es no merecerla. Esto lo firma el hombre con todos los apetitos despiertos que fue Leonardo, el hombre de todas las pasiones, un Leonardo da Vinci apasionado, fascinado por todos los conocimientos. La segunda frase suya que me llama la atención es la siguiente: obstinato rigore, de un rigor obstinado. Que no me lea quien no tenga en cuenta que me apoyo en las matemáticas para todas las cosas. Y frente a esta pasión desbocada, la medida y el rigor que Leonardo quiere dejarnos. Por último, otra sentencia. A los ambiciosos que no se conforman con la belleza del mundo, les será impuesto el castigo de no comprender nada del esplendor del universo. Y aquí tenemos este mensaje de humildad de Leonardo, que retrocede ante el esplendor del mundo, y finalmente nos dice de forma indirecta que el hombre completo no se hace en la carrera por el poder, sino en la contemplación de la magnificencia del universo. Oh durmiente, ¿qué es el sueño? Se parece a la muerte. ¿Por qué no realizas una obra que te conceda cuando estés muerto una apariencia de vida perfecta? Tú que, estando vivo, te haces durante el sueño semejante a los tristes muertos. El 23 de abril de 1519, la vigilia de Pascua, Leonardo, pensando en su muerte y en lo incierto de su hora, hizo un testamento redactado por el licenciado Guillaume Borin, notario de la corte. El 2 de mayo de 1519 expiró a la edad de 67 años. Francisco Mezzi escribió al hermano de Leonardo: salió de la vida terrenal el 2º día de mayo con todos los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. El gran anciano conocía por fin la plenitud de la luz y al creador de tantas cosas maravillosas. Fue inhumado en Amboise, en el claustro real de Saint-Florentin. Después de su demolición, se recuperaron los huesos de Leonardo y fueron depositados en un nicho de la capilla de Saint-Hubert, en el castillo de Amboise.
Toscana cercana a Amoli, en las laderas del Monte Albano, en la orilla derecha del Arno. A los 5 años lo acogió la joven esposa de Serpiero, que le hizo de madre. Vivió sus primeros años en plena naturaleza, entre los pequeños valles y las colinas de la campiña toscana. Su familia se estableció en Florencia en 1469. Leonardo da Vinci fue una de las inteligencias más completas que jamás hayan existido. Había asombrado a sus contemporáneos por la inmensidad de sus recursos intelectuales y los había seducido con su gracia. Antes que Miguel Ángel o Rafael, él ya había fijado el lenguaje de la pintura. Antes que Bacon, había abordado la ciencia experimental. Había sentado las bases de la geología, la óptica y la mecánica general. Había asociado la caída de los cuerpos con la rotación de la Tierra y con ello había intuido la gravitación. Había fundado la hidráulica antes que Castelli y la balística antes que los militares. Fue el primero que practicó el dibujo anatómico. Por último, como pinturas terminadas dejó pocas, pero estas bastan para darle gloria, pues situaron a su autor entre los 3 o 4 más grandes del mundo, y se distinguen por su genial e incomparable originalidad. Su pensamiento nos da una idea de cómo Leonardo concebía la naturaleza y la vida, la ciencia y la filosofía en general. Veremos una vez más que no se trata solo de un pintor, sino de un genio inmenso. Me gusta mucho este lugar, porque evoca las últimas líneas fechadas escritas por Leonardo. Una tarde de 1518, Maturina, su sirvienta, lo llamó desde la cocina y el maestro interrumpió su manuscrito en medio de una página de geometría y escribió: "La sopa se está enfriando", etc. La verdad tiene tal excelencia que, alabando las cosas pequeñas, las ennoblece. El papel de Leonardo en el Renacimiento es muy complejo. Por una parte, hay que pensar que el Renacimiento está definido por una generación de hombres, los humanistas. Estos tendían a considerarse predestinados a disipar las tinieblas de la Edad Media. Encantado de trabajar aquí en su taller y en su parque. ¿Estás contento de trabajar en el Clos Lucé? ¿Por qué? Porque él trabajó aquí hace tiempo y porque fue un gran artista, muy importante. Y si yo trabajo aquí dentro, tal vez él haya dejado señales para marcar su historia. Pídele consejo a quien se corrija a sí mismo. La generosidad que mi maestro me manifiesta es la de un padre hacia su hijo, pero lo que más me interesa son los consejos que me prodiga. Si quieres retener fácilmente en tu mente la expresión de un rostro, apréndete de memoria los diferentes tipos de cabezas, de ojos, de nariz, de boca, de barbilla, de garganta y de hombro. Toma ejemplos de narices. Hay 10 tipos: recta, bulbosa, cóncava, prominente, aquilina, regular, apretada, redonda, afilada. Estas divisiones también valen para los perfiles. Vistas de perfil, las narices son de 12 tipos. Me enseña a representar objetos lejanos, escenas oscuras, la incidencia de las sombras sobre los rostros. Me confía los secretos que me han de permitir pintar a alguien que habla, reflejar con mi pincel sentimientos como la cólera o el miedo y realizar tanto una escena de batalla como una religiosa. Procedo mediante capas de pintura muy diluidas, casi transparentes. Las voy superponiendo
Intento recrear un juego sutil entre los personajes y los paisajes que los rodean con un halo irreal, como si la naturaleza también dijera algo sobre los individuos. Por ejemplo, en mi Mona Lisa, el sistema de circulación del agua en segundo plano y sus consecuencias geológicas sobre el paisaje están asociadas a las ondas del pelo y a los pliegues de la ropa. Me gustan los cuadros de mujeres. Tienen un aire tan inocente. Me encanta el trazo. ¿Te gusta especialmente el trazo de Leonardo? Sí. ¿Y no hay más cosas que te gusten? Por ejemplo, los sfumati, los estudios de ropajes que tanto te gusta hacer. Sí, me gustan mucho los estudios de ropajes y los rostros. ¿Puedes hablarme de los estudios de ropajes de Leonardo da Vinci? ¿Cómo hacía Leonardo para representar estos ropajes? Primero ponía el cuerpo de una mujer desnuda y después le ponía el paño encima. ¿Y no recuerdas lo que te dije? No. La mojaba para que tuviera más relieve y no era necesariamente una mujer desnuda. Podía Ya había fijado el lenguaje de la pintura. Antes que Bacon, había abordado la ciencia experimental. Había sentado las bases de la geología, la óptica y la mecánica general. Había asociado la caída de los cuerpos con la rotación de la Tierra y con ello había intuido la gravitación. Había fundado la hidráulica antes que Castelli y la balística antes que los militares. Fue el primero que practicó el dibujo anatómico. Por último, como pinturas terminadas dejó pocas, pero estas bastan para darle gloria, pues situaron a su autor entre los 3 o 4 más grandes del mundo y se distinguen por su genial e incomparable originalidad. Su pensamiento nos da una idea de cómo Leonardo concebía la naturaleza y la vida, la ciencia y la filosofía en general. Veremos una vez más que no se trata solo de un pintor, sino de un genio inmenso. Me gusta mucho este lugar, porque evoca las últimas líneas fechadas escritas por Leonardo. Una tarde de 1518, Maturina, su sirvienta, lo llamó desde la cocina y el maestro interrumpió su manuscrito en medio de una página de geometría y escribió: "La sopa se está enfriando", etc. La verdad tiene tal excelencia que, alabando las cosas pequeñas, las ennoblece. El papel de Leonardo en el Renacimiento es muy complejo. Por una parte, hay que pensar que el Renacimiento está definido por una generación de hombres, los humanistas. Estos tendían a considerarse predestinados a disipar las tinieblas de la Edad Media. Esta generación estaba tratando de volver a abrir los sepulcros de la antigüedad. Por su parte, Leonardo participó en este movimiento en la medida que leía tanto a Ovidio como a Plinio, y también a Euclides, pero tenía que recurrir a traducciones, pues no sabía latín, y estuvo siempre luchando contra los humanistas que frecuentaban la corte de Ludovico el Moro y de los sucesivos patronos que tuvo. Sabemos que a lo largo de su vida, Grotescos de Leonardo da Vinci. ¿Qué representa para ti este dibujo? Una caricatura. ¿Y este trazo que es específico, que acabas de hacer directamente en sanguina, qué representa para ti? ¿Es difícil? ¿Te cuesta meterte en la piel del pintor? Sí. Estoy encantado de trabajar aquí en su taller y en su parque. ¿Estás contento de trabajar en el Clos Lucé? ¿Por qué? Porque él trabajó aquí hace tiempo y porque fue un gran artista, muy importante. Y si yo trabajo aquí dentro, tal vez él haya dejado señales para marcar su historia.
Pídele consejo a quien se corrija a sí mismo. La generosidad que mi maestro me manifiesta es la de un padre hacia su hijo, pero lo que más me interesa son los consejos que me prodiga. Si quieres retener fácilmente en tu mente la expresión de un rostro, apréndete de memoria los diferentes tipos de cabezas, de ojos, de nariz, de boca, de barbilla, de garganta y de hombro. Toma ejemplos de narices. Hay 10 tipos: recta, bulbosa, cóncava, prominente, aquilina, regular, apretada, redonda, afilada. Estas divisiones también valen para los perfiles. Vistas de perfil, las narices son de 12 tipos. Me enseña a representar objetos lejanos, escenas oscuras, la incidencia de las sombras sobre los rostros. Me confía los secretos que me han de permitir pintar a alguien que habla, reflejar con mi pincel sentimientos como la cólera o el miedo y realizar tanto una escena de batalla como una religiosa. Procedo mediante capas de pintura muy diluidas, casi transparentes. Las voy superponiendo. Intento recrear un juego sutil entre los personajes y los paisajes que los rodean con un halo irreal, como si la naturaleza también dijera algo sobre los individuos. Por ejemplo, en mi Mona Lisa, el sistema de circulación del agua en segundo plano y sus consecuencias geológicas sobre el paisaje están asociadas a las ondas del pelo y a los pliegues de la ropa. Me gustan los cuadros de mujeres. Tienen un aire tan inocente. Me encanta el trazo. ¿Te gusta especialmente el trazo de Leonardo? Sí. ¿Y no hay más cosas que te gusten? Por ejemplo, los sfumati, los estudios de... Si hablamos de batallas navales, he concebido barcos tanto de ataque como de defensa. Resisten el fuego más nutrido, la pólvora y los gases. Por último, en tiempos de paz, nadie va a superarme en arquitectura. Sé construir monumentos privados o públicos y llevar el agua de un lugar a otro. Puedo hacer esculturas en bronce y en terracota, y en pintura sé hacerlo tan bien como cualquiera, sea quien sea. Y si alguna de las cosas aquí enumeradas os parece imposible o impracticable, os ofrezco humildemente que me permitáis hacer una demostración en vuestro parque. Aquel que ama recibe su impulso del ser amado, como el sentido de la sensibilidad. Juntos se unen y no forman más que un único objeto. Leonardo fue también una persona que, durante toda su vida, y esta es también una característica del Renacimiento, una pasión de esta época, estuvo obsesionado por la cuestión del movimiento. Para él todo era movimiento. Este era algo constitutivo del mundo, también en el campo de la geología, como se puede ver en algunos de sus manuscritos. Para él, la geología no era más que movimiento, como también la mecánica, que era una cuestión de movimiento. Lo que le interesaba de una máquina eran las fuerzas, por las que sentía una pasión prácticamente metafísica. Las fuerzas que se crean en el interior de un resorte le resultaban un motivo de profunda meditación. Ahora os voy a explicar una cosa. Sobre el tema del cambio de marchas, existe este estudio que Leonardo realizó hace más de 4 siglos, cuando anticipó el mecanismo del cambio de marchas. Ahora probad esto. Inspiras fuerte y soplas. Inspiras y soplas.
¿Qué ha pasado? La barra se mueve. Viendo fuego entre las filas del enemigo, destrozarán el ejército más poderoso. En una época en la que se hacía la guerra a caballo, con lanzas o tirando con arco, él estaba pensando con 4 siglos de adelanto en un carro de combate. ¿Y cómo os parece que funcionaba este carro? ¿Con ruedas? ¿Con engranajes? Hay que girar la manivela. Leonardo escribió: aquel que pueda llevar el fuego entre las filas del enemigo, protegiéndose del fuego adverso, tendrá la guerra ganada. En una época en que se hacía la guerra a caballo, él ya había previsto que un día iba a ser necesario protegerse de la fuerza del cañón e imaginó un artefacto fortificado sobre ruedas con toda una hilera de cañones. Pero, ¿cómo hizo para mover el carro de combate? Pues ya ves, está muy claro. Falta la fuente de energía. En la época de Leonardo, la única fuente de energía disponible era la fuerza muscular del hombre y la del caballo, porque no había motores. Es cierto que esta máquina no podía funcionar en aquella época porque faltaba la potencia del motor. Si hablamos de batallas navales, he concebido barcos tanto de ataque como de defensa. Resisten el fuego más nutrido, la pólvora y los gases. Por último, en tiempos de paz, nadie va a superarme en arquitectura. Sé construir monumentos privados o públicos y llevar el agua de un lugar a otro. Puedo hacer esculturas en bronce y en terracota, y en pintura sé hacerlo tan bien como cualquiera, sea quien sea. Y si alguna de las cosas aquí enumeradas os parece imposible o impracticable, os ofrezco humildemente que me permitáis hacer una demostración en vuestro parque. Aquel que ama recibe su impulso del ser amado, como el sentido de la sensibilidad. Juntos se unen y no forman más que un único objeto. Leonardo fue también una persona que, durante toda su vida, y esta es también una característica del Renacimiento, una pasión de esta época, estuvo obsesionado por la... Leonardo es un hombre de taller, es decir, alguien que tiene competencias e intereses absolutamente universales, como sucedía en aquella época en los talleres florentinos. Eso significa que se podía ser al mismo tiempo pintor, anatomista o soldador, escultor u orfebre. Así pues, Leonardo tenía una curiosidad insaciable, como sucedía probablemente con muchos personajes del Renacimiento. Pero esta sed de conocimientos tenía un objetivo: construir, poner orden. Esta es una de las grandes ideas de Leonardo. El saber debía ser enciclopédico. Se trataba, pues, de poner por escrito todo el conocimiento del mundo. Pero al mismo tiempo había que sistematizar ese conocimiento. Lo curioso es que esta voluntad de catalogación aparece en una época de notable desorden. La vida de Leonardo transcurrió en el peor periodo de las guerras de Italia, en un momento en que la revolución militar vino a turbar el sosiego de las ciudades italianas. Leonardo se vio en medio de la tormenta de aquellas guerras, en medio de ellas, pero también actor activo de las mismas, porque igual lo vemos catalogar los diferentes tipos de armas que encontraba en los textos de la antigüedad, como lo encontramos dedicado a construir máquinas de guerra, cañones, e interesarse por la balística.
Hoy día sabemos que esta era una de sus actividades más importantes. En 1482, Leonardo tenía 30 años y consideró que su época de aprendizaje ya había acabado. Como pintor, estaba a la altura de los más grandes. Como ingeniero, podía sorprender a los más expertos en el arte de la guerra. Ha pensado en todo. Ha pensado en todo. El niño Leonardo da Vinci es un cerebrito. Aquí tenemos una carta importantísima que Leonardo le escribió a Ludovico el Moro en 1482. Ilustrísimo señor, quisiera revelar a su excelencia algunos secretos que solo yo poseo. Tengo un sistema para construir puentes, unos muy ligeros, fáciles de transportar, para perseguir al enemigo, y otros más pesados, que resisten el fuego y los asaltos. ¿Cómo se acciona un puente? Esto por su capacidad de observación, por su humildad frente al esplendor de la naturaleza y evidentemente también por su capacidad artística y su talento creativo. Leonardo tenía una de las inteligencias más complejas que ha conocido nuestra civilización y no admite comparaciones, pero seguro que quedaría fascinado por algunas tecnologías actuales. Nos podemos imaginar a Leonardo hechizado por el cine y por sus técnicas de luz y de montaje. Lo podemos imaginar también fascinado por la investigación científica y los progresos que ésta ha propiciado, sobre todo en el campo de la medicina. Primero sigue los músculos motores del hueso llamado húmero. Después, haz lo mismo con los músculos motores del brazo, que aquel levanta y pliega. Muestra después los músculos que nacen en este húmero y solo sirven para darle giro al brazo al mismo tiempo que a la mano. Así suele prodigarme mi maestro sus consejos cuando diseccionamos juntos el cuerpo de algún desgraciado ahorcado o de algún paciente recién fallecido en el hospital. Mi padre espiritual es extraordinariamente hábil con el escarpelo en la mano. Hay que decir que ha estudiado más de 30 cadáveres. Siempre me recomienda que acompañe mis dibujos con descripciones por escrito para que no se me escape nada de mis observaciones. Como él, pienso que tenemos mucho que aprender de la comparación de la anatomía humana y la animal. El mundo está lleno de analogías a las que hay que prestar atención. Un día bien aprovechado proporciona un sueño reparador. Una vida bien aprovechada proporciona una muerte tranquila. Cuando por los avatares de la vida uno se encuentra al frente de una mansión como la casa de Leonardo da Vinci, surge la cuestión de saber quién es en cierto modo prisionero de quién. Yo diría que esencialmente me ha sido confiada una misión. La casa de Leonardo da Vinci es una casa que lleva por sí misma el mensaje de una de las inteligencias más completas de este mundo, que asombró a sus coetáneos por la inmensidad de sus recursos intelectuales y que los fascinó por su gracia. Y yo diría que mi primera misión consiste en hacer compartir esta tremenda riqueza intelectual. Como el sentido de la sensibilidad. Juntos se unen y no forman más que un único objeto. Leonardo fue también una persona que, durante toda su vida, y esta es también una característica del Renacimiento, una pasión de esta época, estuvo obsesionado por la cuestión del movimiento. Para él todo era movimiento. Este era algo constitutivo del mundo, también en el campo de la geología, como se puede ver en algunos de sus manuscritos. Para él la geología no era más que movimiento, como también la mecánica, que era una cuestión de movimiento. Lo que le interesaba de una máquina eran las fuerzas,
por las que sentía una pasión prácticamente metafísica. Las fuerzas que se crean en el interior de un resorte le resultaban un motivo de profunda meditación. Ahora os voy a explicar una cosa. Sobre el tema del cambio de marchas, existe este estudio que Leonardo realizó hace más de 4 siglos, cuando anticipó el mecanismo del cambio de marchas. Ahora probad esto. Inspiras fuerte y soplas. Inspiras y soplas. ¿Qué ha pasado? La barra se mueve. Cuanto más fuerte sopla el viento, más se levanta la barra. ¿Qué te parece este anemómetro? ¿Para qué sirve esta máquina? ¿Todo el mundo lo sabe? Para medir la velocidad del viento, para saber si el viento es suficientemente fuerte, para medir la fuerza del viento. Para medir la fuerza del viento. Anemómetro viene de la palabra griega anemos, que significa soplo. Entre las impresiones más lejanas de mi infancia, recuerdo el tiempo en que, estando en la cuna, vino un ave rapaz y me abrió varias veces la boca con la cola, y en varias ocasiones me golpeó en los labios. Cuando el ave tiene mucha envergadura y la cola pequeña, si quiere elevarse, alzará vigorosamente las alas y virando. Por último, como pinturas terminadas dejó pocas, pero estas bastan para darle gloria, pues situaron a su autor entre los 3 o 4 más grandes del mundo, y se distinguen por su genial e incomparable originalidad. Su pensamiento nos da una idea de cómo Leonardo concebía la naturaleza y la vida, la ciencia y la filosofía en general. Veremos una vez más que no se trata solo de un pintor, sino de un genio inmenso. Me gusta mucho este lugar, porque evoca las últimas líneas fechadas escritas por Leonardo. Una tarde de 1518, Maturina, su sirvienta, lo llamó desde la cocina y el maestro interrumpió su manuscrito en medio de una página de geometría y escribió: "La sopa se está enfriando, etc." La verdad tiene tal excelencia que, alabando las cosas pequeñas, las ennoblece. El papel de Leonardo en el Renacimiento es muy complejo. Por una parte, hay que pensar que el Renacimiento está definido por una generación de hombres, los humanistas. Estos tendían a considerarse predestinados a disipar las tinieblas de la Edad Media. Esta generación estaba tratando de volver a abrir los sepulcros de la antigüedad. Por su parte, Leonardo participó en este movimiento en la medida que leía tanto a Ovidio como a Plinio, y también a Euclides, pero tenía que recurrir a traducciones, pues no sabía latín, y estuvo siempre luchando contra los humanistas que frecuentaban la corte de Ludovico el Moro y de los sucesivos patronos que tuvo. Sabemos que a lo largo de su vida, Leonardo manejó y estudió unos 200 libros, una cantidad considerable para un hombre de su origen. Y lo más paradójico es que, a pesar de todo, Leonardo nunca imprimió un solo libro suyo. No me desprecies tanto. No soy pobre.
Pobre es aquel que desea muchas cosas. De defensa, resisten el fuego más nutrido, la pólvora y los gases. Por último, en tiempos de paz, nadie va a superarme en arquitectura. Sé construir monumentos privados o públicos y llevar el agua de un lugar a otro. Puedo hacer esculturas en bronce y en terracota, y en pintura sé hacerlo tan bien como cualquiera, sea quien sea. Y si alguna de las cosas aquí enumeradas os parece imposible o impracticable, os ofrezco humildemente que me permitáis hacer una demostración en vuestro parque. Aquel que ama recibe su impulso del ser amado, como el sentido de la sensibilidad. Juntos se unen y no forman más que un único objeto. Leonardo fue también una persona que, durante toda su vida, y esta es también una característica del Renacimiento, una pasión de esta época, estuvo obsesionado por la cuestión del movimiento. Para él todo era movimiento. Este era algo constitutivo del mundo, también en el campo de la geología, como se puede ver en algunos de sus manuscritos. Para él, la geología no era más que movimiento, como también la mecánica, que era una cuestión de movimiento. Lo que le interesaba de una máquina eran las fuerzas, por las que sentía una pasión prácticamente metafísica. Las fuerzas que se crean en el interior de un resorte le resultaban un motivo de profunda meditación. Ahora os voy a explicar una cosa. Sobre el tema del cambio de marchas, existe este estudio que Leonardo realizó hace más de 4 siglos, cuando anticipó el mecanismo del cambio de marchas. Ahora probad esto. Inspiras fuerte y soplas. Inspiras y soplas. ¿Qué ha pasado? La barra se mueve. Cuanto más fuerte sopla el viento, Cuando por los avatares de la vida uno se encuentra al frente de una mansión como la casa de Leonardo da Vinci, surge la cuestión de saber quién es en cierto modo prisionero de quién. Yo diría que esencialmente me ha sido confiada una misión. La casa de Leonardo da Vinci es una casa que lleva por sí misma el mensaje de una de las inteligencias más completas de este mundo, que asombró a sus coetáneos por la inmensidad de sus recursos intelectuales y que los fascinó por su gracia. Y yo diría que mi primera misión consiste en hacer compartir esta tremenda riqueza intelectual. Así pues, hay un trabajo de propietario. Claro, es un trabajo de conservación, de restauración. Esta comenzó hace 30 años y todavía dura para recrear en Clos-Lucé el marco en que se movió Leonardo. Al mismo tiempo, es un trabajo de depositario. Sobre todo esto, no somos más que depositarios de un mensaje cultural contenido en la personalidad de Leonardo. Y yo diría que lo más apasionante de este trabajo es hacer que lo comparta todo tipo de público. Y queda claro que esto rebasa las paredes de esta casa. Para participar, modestamente, pero con la contribución de todo tipo de conocimientos, de competencias, para participar, digo, en dar a conocer, en cierto modo, esta personalidad. Así pues, ¿quién es prisionero de quién?
Yo diría que esta casa ha sido propiedad de la familia real, después de la familia de Francia. Nuestra familia se ocupa de ella desde hace 2 siglos. Y esto nos dicta lo que debemos hacer. Simplemente ponernos al servicio de lo que el mensaje de Leonardo, por su interdisciplinariedad y su riqueza, puede aportar al ciudadano actual. Tú, Dios mío, vendes todos los bienes a los hombres al precio del esfuerzo. Si tuviera que resumir una personalidad como la de Leonardo, diría que para mí se resume en 3 frases que son suyas, 3 pensamientos que son suyos. En el primero, Leonardo nos dice, no estimar la vida. Toda la vida es no merecerla. Esto lo firma el hombre con todos los apetitos despiertos que fue Leonardo. El hombre de todas las pasiones. Un Leonardo da Vinci apasionado, fascinado por todos los conocimientos. La segunda frase suya que me llama la atención es la siguiente. Ostinato